Es curioso. En los últimos 3 años, 12 mujeres han desaparecido de las mismas ciudades. Y en casi todos los casos, la historia de cada víctima es semejante a esta. ¿En qué sentido? Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Era la versión masculina de la viuda negra. Le apodaban el Barba Azul de Gambé. Y se calcula que llegó a asesinar a más de 300 mujeres para quedarse con su dinero. Henri Désiré Landru fue un hombre con tal carisma que mientras declaraba ante un tribunal por haber matado sin piedad, las mujeres caían desmayadas, locas de amor por él. Otras le llegaron a enviar cartas a la cárcel para proponerle matrimonio. En el segundo expediente que abriremos esta noche, tendremos la inquietante presencia de un vampiro. El vampiro de Düsseldorf. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. Aunque solo se demostraron 13 homicidios, a Peter Kürten se le atribuyen decenas de crímenes, muchos de ellos con una siniestra particularidad. El asesino se bebía la sangre de sus víctimas. Tal era su obsesión que, cuando lo condenaron a ser decapitado, se mostró feliz. Decía que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Esta noche también conoceremos a un auténtico depredador, Albert de Salvo, apodado el Estrangulador de Boston. Un psico-killer que abusaba de sus víctimas y que luego las dejaba en extrañas posturas para burlarse de las autoridades. Ninguna mujer estuvo a salvo en su entorno durante sus 2 años de actividad delictiva. Hablo rápido y a veces no me entienden. Notaba una llamada en mi interior, lo que impulsa a un hombre. A veces sentía que algo me estallaba en la cabeza. Soy el Estrangulador de Boston. Las historias de los 3 protagonistas de la crónica negra de esta noche llegaron a inspirar guiones de cine. Quedaron inmortalizados para siempre por actores que intentaron meterse en la piel de aquellas auténticas bestias. Como hace algunas semanas, hoy la crónica negra tiene aires de cine. Los 3 personajes cuyos expedientes abrimos esta noche despertaron el interés de directores de películas que vieron en sus crímenes el argumento perfecto de un guión cinematográfico. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar este recorrido con el conocido como el Barba Azul de Gambé, el francés Henri Désiré Landru. Nació en el año 1869. Es el equivalente masculino de la figura de la viuda negra, un seductor que asesinaba a sus amantes con el vil objetivo de quedarse con su dinero. Cuéntanos cómo fue su primer asesinato. Digamos que la época ayudó bastante. Vamos a situarnos. Hablamos del París de mediados del siglo XIX, un entorno de mucha pobreza, en el que muchas mujeres soñaban con el matrimonio casi como una especie de salvavidas, una forma de escapar del hambre e incluso de la prostitución. Y a esto se unía el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eran muchas las mujeres que de la noche a la mañana quedaron viudas y sin saber qué hacer con su vida y con su dinero. Y ahí es donde aparecía Henri
Henri Désiré Landru, ya con 45 años, un hombre seductor, un hombre dispuesto a anunciar sus bondades en la prensa para llamar la atención de aquellas mujeres tan necesitadas de una estabilidad. Una de ellas, Jeanne Couchet, fue su primera víctima. En 1914, un anuncio en el diario Le Journal decía: viudo, 2 hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social. Desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. El firmante no era otro que Henri Désiré Landru. José Manuel, y Jeanne Couchet cayó así en sus garras. Pues sí, al anuncio respondieron muchas viudas, pero Landru hizo una criba, y esa criba se centraba en aquellas mujeres que tenían más dinero. Y eligió en primer lugar a Jeanne Couchet, una atractiva mujer de 35 años, madre de un hijo de 17, porque tenía unos ahorros de 5.000 francos. Landru, que se hizo pasar por un ingeniero llamado Raymond Diard, alquiló una casa, la Villa Bernoat, y allí se instaló con Jeanne y con su hijo, con la promesa de que pronto se casarían. En enero de 1915, cuando Jeanne y su hijo empezaron a sospechar de Landru y de sus intenciones, él los mató, descuartizó los cadáveres con un hacha y quemó los restos en la chimenea, lo que provocó un humo negro y maloliente que, por supuesto, sorprendió a los vecinos. Aquel sería solo el primer asesinato de Landru que decidió repetir. En aquella misma casa siguió invitando a candidatas a esposas, mujeres que respondían a sus anuncios en los periódicos. ¡Qué galante! Al contrario, soy muy franco. No hay duda de que sería usted muy guapa de joven, pero esa juventud jamás podría competir con su edad actual, esa madurez, esa exuberancia. Además, ahora tiene usted más carácter, más experiencia, más de todo. Me adula usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reaccionar ante la belleza como usted lo hizo ante las flores de abajo? ¡Qué rosas tan bonitas!, dijo usted. Instintivamente las acercó a sus labios. ¡Ah, qué afortunadas! Oh. ¿Quién fue su siguiente víctima? Hablamos de otra viuda adinerada. Ella era de origen sudamericano, se llamaba Teresa Laborde y tenía 47 años. Landru se presentó como un agente del gobierno llamado Dupont. La mujer se enamoró, abandonó su casa en junio del 1915 para irse a vivir con él y le entregó todos sus ahorros con la esperanza de que su nueva pareja los invirtiera inteligentemente. Pues bien, a los pocos días Teresa fue asesinada, descuartizada e incinerada en la chimenea del salón de Landru. Y con Désiré Guillén ocurrió lo mismo. Aunque esta viuda de 51 años era un poquito más desconfiada, finalmente terminó sucumbiendo a los encantos de Landru y aquellas promesas de que el gobierno lo convertiría pronto en cónsul de Australia. La mujer se fue a vivir con él en agosto de aquel mismo año y le entregó 22.000 francos, además del dinero que consiguió con la venta de todos sus muebles. Pues 4 días después mató a Désiré, vendió sus joyas y todas sus ropas. Lo que me extraña es que haya sacado todo su dinero del banco. Eso no es muy de Thelma. Se habrá quedado él con todo. Pues le habrá resultado bastante difícil sacárselo. Fijaros lo que ha conseguido. Le ha hecho dejar su casa, abandonar a su familia, vender su negocio y casarse con él. Todo en 2 semanas. Debe tener mucho gancho con las mujeres. Me gustaría conocer su técnica. Estáis condenando al pobre hombre y ni siquiera le conocéis. De eso se trata. Si fuera honrado, no nos rehuiría. Algo terrible le ha ocurrido a Thelma, lo presiento. Y me estáis agotando entre todos. Simplemente porque no escribe ya creéis que la han robado o la han asesinado. Asesinado. Nadie ha dicho que la hayan asesinado. Eso esperamos. Deberíamos ir a la policía inmediatamente. Más vale que esperéis un poco. Estáis histéricas. Creo que Pierre tiene razón. Esperemos un par de días. Y si no recibimos noticias, iremos a la policía. Cuentan las crónicas que el cadáver putrefacto de Désiré Guillén apareció dentro de un baúl en una estación de ferrocarril. Ante el temor de las posibles investigaciones policiales y ante las sospechas de sus vecinos, Landru cambió de casa y se instaló en Gambé. Y allí continuó con su carrera delictiva. Sí, porque a pesar de que había acumulado bastante dinero gracias a las mujeres a las que después mató, comenzó a gastarlo rápidamente en todo tipo de caprichos. Y por eso volvió a matar, básicamente para mantener aquel ritmo de vida. Ya en su nueva vivienda, lo primero que hizo fue instalar un enorme horno en la cocina. No creo que haga falta decir que no era precisamente para cocinar. Ya organizado su nuevo hogar, en septiembre de 1915, se entrevistó con unas cuantas viudas
y de entre ellas eligió a Anne Eon, de 55 años. Esta mujer se enamoró rápidamente, vendió sus muebles, le entregó su dinero y se fue a vivir con el que creía que era el empresario señor Petit. Con Anne fue menos paciente. Landru la mató e incineró aquella misma noche. Y lo mismo hizo con Anne Colomb en mayo de 1916, con Anne Babeley en febrero del 17, con Celestina Buisson en septiembre de aquel mismo año y con María Teresa Mercadier a finales de 1918. Bueno, y por desgracia, con otras tantas. Miles de francos iban acumulándose en los bolsillos de Henri Désiré Landru. Dinero procedente de mujeres, la mayor parte viudas, a las que mataba sin piedad para apoderarse de sus pertenencias. A todas las descuartizaba y las incineraba en su horno. Aquella estrategia de anunciarse en los periódicos le permitió entrevistarse con casi 200 viudas. Algunas de ellas las escogió, como hemos contado, para poner en práctica sus malas artes. Pero parece, José Manuel, que en mayo de 1918 ocurrió algo que lo cambió todo. Efectivamente, un día de ese mes de mayo llegó al alcalde de Gambés la primera carta de un familiar de una víctima que estaba lógicamente preocupado por no saber nada de ella. Pero a lo largo de las siguientes semanas fueron llegando otras misivas en las que siempre se contaba lo mismo. Su familiar, una mujer, se había marchado a vivir con un hombre a Gambé y no habían vuelto a tener noticias. En esas cartas, aunque no daban una dirección concreta, sí hacían una descripción de la vivienda en cuestión. Y aquello sirvió para que el alcalde, intrigado, fuera capaz de ubicarla. De esa manera dio con la villa en la que Landru había asesinado a sus parejas, aunque ya se había marchado de allí. Pero algo importante, los vecinos lograron hacer un aceptable retrato robot del antiguo inquilino, que era bajito, calvo y de barba puntiaguda. Y así fue como el asunto llegó a manos de la policía y cómo salieron a la luz otras muchas desapariciones. Recabar pistas en el caso Landru no fue fácil. Se había esforzado por borrar las huellas de sus crímenes. En la villa de los asesinatos no quedaba rastro de los cuerpos. La investigación corrió a cargo del inspector Jean Belin. Es curioso. En los últimos 3 años 12 mujeres han desaparecido de las mismas ciudades. Y en casi todos los casos la historia de cada víctima es semejante a esta. ¿En qué sentido? Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Y por lo que puedo deducir, todas se casaron con el mismo tipo de hombre. ¿El mismo marido de todas esas mujeres? Sí, eso es lo que parece. Según estas fechas debió estar casado con media docena al mismo tiempo. Exacto, como el clásico marino. Solo que en vez de una novia tiene una esposa en cada puerto. ¿En qué está metido? Todavía no lo sé. ¿En seguros? No, es demasiado listo para eso. Pero ninguna de esas mujeres ha aparecido y dudo que aparezcan jamás. ¿Las habrá asesinado? Seguro que sí. Es un barba azul. Un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país. ¿Cómo inició el inspector Jean Belin la tarea de dar con el asesino? Pues es curioso, pero el caso se resolvió gracias a una casualidad. La hermana de Celestina Buisson, una de las víctimas, que había llegado a conocer en persona al seductor, se lo encontró un día comprando en una tienda de París, en la calle Rivoli, y avisó rápidamente a la policía. El inspector Belin acudió rápido a la tienda y pidió al encargado que le diera los datos que Landru había dejado en la factura de compra. Allí aparecía el nombre de un tal Lucien Guillet, un ingeniero con domicilio en el número 76 de la calle Rochenchoir, en la zona norte del barrio de Montmartre. Cuando la policía llegó a la casa, Henri Désiré no estaba, pero el inspector tuvo una inspiración. Mandó a sus agentes a indagar en todos los periódicos, buscando a algún hombre que solicitara relaciones, y así es como dieron con una nota del señor Guillet, no buscando mujer, sino vendiendo un coche cerca de Gambés. Pocos días después, el 11 de abril de 1919, el conserje del edificio avisó al inspector Belin. El sospechoso había regresado. Eran las 9:30 de la mañana, cuando el investigador se presentó en la vivienda. José Manuel, ¿cómo se produjo la detención? En ese momento, Jean Belin llamó a la puerta. Una voz de hombre un poco somnolienta preguntó al otro lado, y el inspector dijo que venía por el anuncio del coche, pero Landru respondió que volviera más tarde. Como Belin insistió, diciendo que le era imposible, el asesino abrió la puerta, y ese fue el momento en el que entraron los agentes y lo redujeron. En aquella vivienda encontraron una carta dirigida a Landru con su nombre real, lo que sirvió para la identificación del criminal. Además, en el bolsillo de una gabardina hallaron una agenda con los nombres de algunas de las mujeres desaparecidas y asesinadas.
A eso se sumaron algunos documentos y prendas de vestir de las fallecidas. Por supuesto, con todas esas pruebas, Henry Desiré Landru fue detenido y trasladado al cuartel general de la primera brigada. Una vez allí, no quiso cooperar y negó todos los cargos. Y de policía a detective privado, vamos a consultar con nuestro criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso Landru? Pues mira, Adolfo, nos tenemos que situar en la época de estragos ocasionados por la Primera Guerra Mundial en una Europa que tenía menos efectivos policiales y que prestaba menos atención a los delitos. Landru fue detenido y penado a 2 años de cárcel por distintos fraudes y posteriormente detenido de nuevo por pequeños timos, amenazado por ser encarcelado en la Guayana. Lo empujó a resolver fatalmente la presencia de testigos en sus delitos. Era un hombre de barba profusa y oscura, ojo igual de oscuro, calvo y bajo de estatura. No parece el perfil idóneo para seductor, aunque la necesidad de las mujeres de aquella época y la facilidad y el interés por la escritura le harían publicar anuncios motivadores para sus víctimas. Su grafomanía fue una gran herramienta para captarlas, una gran herramienta para controlarlas y la prueba definitiva quedaría con sus huesos en la cárcel y posteriormente en el patíbulo. El minucioso detalle que aplicaba a las anotaciones de sus contactos las ordenaba por nombre y edad y calificándolas de pobre, no interesa, veremos más tarde, o no interesa, le valdría para llevar incluso varias relaciones a la vez. Una vez las tenía seleccionadas y captadas, eran dirigidas a su casa de campo, donde las asesinaba y una vez descuartizadas, las eliminaba en el horno. La investigación fue complicada por este hecho, la falta del cuerpo del delito. Anotaba en su cuaderno incluso la fecha y hora de la cita y el dinero que gastaba en el billete de ida y vuelta de su víctima. Con los más de 200 asesinatos que se le atribuyen, logró amasar una fortuna de 25.245 francos, lo equivalente en aquella época a unos 8.000 kilos de puro oro. Una vez identificado por la hermana de una víctima, fue detenido en su casa y sorprendentemente encontraron en su pijama el cuaderno de color negro que albergaba toda la información detallada de al menos 10 crímenes. Una vez detenido, en los interrogatorios solo responde con monosílabo, pero la libreta unida a las pruebas recabadas en Gambais fueron determinantes para su imputación. Se encontraron más de 100 kilos de ceniza, 103 pedazos de cráneo, 48 falanges, 47 piezas dentales de oro, 2 cuerdas, 2 hachas, una sierra, un martillo, 3 cuchillos y algunos enseres más. Landru nunca confesaría los asesinatos y fue condenado a la guillotina por tan solo 11 asesinatos. En 1963 se encontró una carta de Landru admitiendo su culpabilidad. Como anécdota te contaré, Adolfo, que el verdugo anotó minuciosamente en su cuaderno: ejecutado en Versalles, sábado a las 16:10 horas, cielo despejado. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. El juicio, que se inició en noviembre de 1921, dejó escenas, digamos, curiosas, como las de algunas mujeres que se enamoraron del asesino al verlo declarar, o las decenas de cartas de amor que Landru recibía en las que le proponían matrimonio. El jurado, tras una larga deliberación, condenó a Henry Desiré Landru por 11 asesinatos. Fue condenado a morir decapitado. Obsérvenle, un hombre que si hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente. Sin embargo, prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes. De ello hizo su gran negocio. No pido venganza, sino que se proteja a la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima, que sea ejecutado en la guillotina. El Ministerio Fiscal ha concluido. El ajusticiamiento se llevó a cabo el 25 de febrero de 1922. Su cabeza momificada permanece en una vitrina del Museo de la Muerte en Los Ángeles, California. El segundo expediente que abrimos esta noche es el del alemán Peter Kürten.
nacido en 1883. Se le conoció por el sobrenombre del vampiro de Düsseldorf. Cuentan que quedó marcado por un padre violento que agredía a su esposa y abusaba de su hija. Hay investigaciones que apuntan a que, siendo un niño, asesinó a 2 compañeros de escuela, aunque nunca se pudo probar. Ya de adulto, cometió robos y violaciones que lo condujeron a pasar varias temporadas en prisión. José Manuel Frías, ¿cuándo comete Peter Kürten su primer asesinato? Fue el 13 de mayo de 1913. Esa noche entró para robar en la vivienda de la familia Klein. Los padres estaban dormidos y Kürten podría haber llevado a cabo el atraco sin mayor problema. Pero sus planes cambiaron cuando se encontró con la pequeña Christine, de 8 años, que estaba dormida en su habitación. ¿Qué hizo con ella? Pues olvidarse por completo del robo y acercarse sigiloso a la cama de la pequeña. Con una mano le tapó la boca para que no gritase y con la otra usó un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Le cortó la garganta de un tajo. Antes de que Christine se desangrara por completo, Peter se inclinó y comenzó a beber su sangre. Luego se limpió las manos en un pañuelo que tenía grabadas sus iniciales, lo tiró al suelo y se marchó. Lo curioso es que las autoridades creyeron que el autor del asesinato había sido el propio padre de la niña, porque sus iniciales eran también una P y una K, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas en su contra. En 1921, Peter Kürten se mudó a la localidad de Attenburg, donde se casó con una prostituta que acababa de salir de prisión, donde permaneció recluida varios años por haber disparado a su anterior pareja. Convivieron hasta el año 1925. Kürten volvió a Düsseldorf. Parece, José Manuel, que a partir de ese momento su obsesión por matar no hizo más que aumentar, ¿no? Sí, de hecho es a partir de ese momento cuando Peter fue conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. La primera víctima fue una mujer a la que asaltó en plena calle el 3 de febrero, le clavó unas cuchillas, unas tijeras en el cuello y comenzó a beber su sangre hasta que el criminal escuchó unos pasos y salió corriendo, lo que provocó por suerte que la mujer sobreviviera. Solamente 10 días después asesinó a un mecánico que andaba borracho por la calle. A este hombre le asestó una docena de puñaladas en el cuello y en el rostro y mientras el hombre se desangraba, Peter bebió de las heridas. Un par de semanas más tarde, los agentes encontraron el cuerpo desangrado de una mujer. Ella se llamaba Rosa Oliger. Este cuerpo estaba, oculto en el interior de un edificio en construcción y tenía signos de abusos, de quemaduras, de cuchilladas. No se encontró mucha sangre en la zona, por lo que la policía llegó a la conclusión de que el asesino se la había bebido. Sí, no tengo la menor duda de que cumplirá usted con su deber. Sé muy bien que sus agentes no descansan, señor jefe de policía. Pero lo que yo quiero son soluciones. ¡Quiero soluciones! Señor ministro, humanamente no es posible hacer más de lo que se está haciendo. Era 1925. Peter Kürten seguía matando y la policía no lo descubría. ¿Es cierto que aquello lo llevó a cometer aún más asesinatos, a estar completamente desatado? Hombre, eso queda claro con decir que en un solo día, el 29 de agosto del 25, violó, estranguló y mató a 3 mujeres. Y asesinó además a 2 niños y apuñaló a 3 personas que no llegaron a morir, todo en el mismo día. Pero el desequilibrio mental de Peter le llevó al extremo de volver a un paraje en el que había enterrado a una de sus víctimas, a Maria Hamm, para desenterrarla y abusar de un cadáver que ya estaba en estado de descomposición. Por suerte, la siguiente víctima, a la que violó y apuñaló, logró escapar y dar a las autoridades una descripción bastante completa del agresor. Pero los agentes creían que aquella oleada de agresiones no podía tener detrás a una sola persona y quizá por ello las investigaciones se dispersaron un poco. Durante el resto de aquel año 25, Peter sumó un nuevo método de matar a los anteriores. Comenzó a utilizar un martillo para golpear el cráneo de sus víctimas. El comprensible terror va cada vez en aumento, ya que los esfuerzos de la brigada criminal para descubrir la identidad del asesino han resultado hasta ahora infructuosos. La policía en este caso ha de emprender una acción contra un ser que hasta ahora no ha dejado tras él ni la menor huella. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. A principios de noviembre de 1925,
y tras asesinar y beber la sangre de una niña de 5 años, llamada Gertrude Alberman, Peter Kürten buscó su minuto de gloria enviando a un periódico local la dirección exacta en la que se encontraba el cadáver. Los forenses determinaron que la niña había sido estrangulada y que le habían asestado 40 puñaladas. ¿En qué momento se cierra el cerco en torno a Peter Kürten? Por aquel momento en Düsseldorf se vivía ya un estado de pánico. Eran muchas las personas, sobre todo mujeres y niñas, que habían desaparecido o que habían sido encontradas muertas. Y fue en ese momento, en mayo del año 1930, cuando Peter cometió el error que llevaría a su detención. Convenció a una joven, a María Butiels, para que lo acompañara a su casa con la excusa de darle de comer y ofrecerle indicaciones para llegar a un albergue que la chiquilla estaba buscando. Aquella era la primera vez que Peter llevaba una víctima a casa, tenía que ser muy cauteloso, pero en el momento en el que intentó estrangularla, la joven, demostrando tener bastante fuerza, bastante agilidad, logró quitárselo de encima y poder huir, dando a la policía la ubicación exacta de aquella vivienda. De ese modo, Peter fue detenido a finales de mayo de 1930. Ellos van a encargarse de que puedas defender tu derecho. Te juzgarán con justicia, después de oír cuanto quieras decirles. ¿Quién va a acusarme entonces? ¿Tal vez vosotros mismos? ¿Vosotros que vais a juzgarme? ¿Vosotros mismos? ¿Vosotros? Oiga, yo en su lugar no levantaría tanto la voz, querido amigo. Se trata de su cabeza, por si todavía no lo ha comprendido bien. ¿Se puede saber quién es usted? Tengo la enorme satisfacción de presentarle a su abogado defensor, aunque temo que no le va a servir de mucho. Paramos en este momento en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Ahí nos atiende su titular. Querida doctora Ángela Wall, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué aspecto psicológico puedes destacar de este individuo Peter Kürten? Bueno, pues verás, Peter Kürten padeció lo que nosotros conocemos como el llamado trastorno de personalidad sádico. Como podemos ver en sus diversas actuaciones y en su modo de apreciar la realidad, este monstruo mostró durante toda su vida pues un patrón patológico de conducta cruel, vejatoria y agresiva, desde luego. Digo durante toda su vida porque ya a la temprana edad de 9 años hay indicios de que asesinara a 2 de sus compañeros de clase. Fíjate de qué estamos hablando. En su adolescencia, según narran, pues trabajó como perrero, maltratando, violando y asesinando a multitud de animales. Pronto, y como su patrón narcisista y de engrandecimiento sugiere, le es imperante cambiar de nivel y ascender al asesinato de niñas, hombres y mujeres, tras vejarlos brutalmente. Cabe decir, por ejemplo, que el sádico utiliza su violencia no solo para alcanzar algún objetivo no interpersonal, como puede ser el golpear a alguien con el fin de robarle, sino que su violencia es de otro tipo, busca establecer una relación dominante, además de humillar al otro, con el consecuente disfrute psicológico y sexual pues que le produce ejercer esta violencia. En fin, ni falta hace que decir que estas personas están mucho más predispuestas a cometer crímenes y a infringir la ley, dadas sus características de pensamiento y comportamiento. Hay que remarcar que además de sádico, Peter también era emocionalmente estéril, sin ninguna percepción de empatía o compasión, y por lo tanto tampoco de culpa o responsabilidad. Además refiere un componente histriónico y narcisista. ¿Qué significa esto? Bueno, le gustaba beberse la sangre de sus víctimas como un fuerte fetiche a su frenesí sexual transgresor y perverso. Se muestra pues extremadamente compulsivo, ya que como indicabais hace unos momentos, pues llega a asesinar en un mismo día a 3 muchachas, a 2 niños y a apuñalar 3 personas más. Este patrón de comportamiento muestra una falta de control de impulsos absolutamente acorde pues a un salvaje que hace caso omiso de cualquier medida de represión creada por una sociedad. No le importa ni le interesa más que satisfacer sus propias pulsiones. Otro ejemplo de su extremo desequilibrio es violar el cuerpo en descomposición de un cadáver ya enterrado, el cual desentierra pues precisamente para su propia lujuria.
En fin, todos estos comportamientos solo pueden reflejar pues una mente absolutamente dañada e irreparable, por supuesto. Y como comentamos siempre, fruto de una genética predisponente y, por supuesto, guiada por una infancia de desprotección y abusos, que despierta pues el depredador que tenemos dentro, la necesidad de sobrevivir al más cruel de los destinos, una familia de la cual tener que defenderse. Querida doctora, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Ellos van a encargarse de que puedas defender tu derecho. Te juzgarán con justicia, después de oír cuanto quieras decirles. ¿Quién va a acusarme entonces? ¿Tal vez vosotros mismos? Oiga, yo en su lugar no levantaría tanto la voz, querido amigo. Se trata de su cabeza, por si todavía no lo ha comprendido bien. ¿Se puede saber quién es usted? Tengo la enorme satisfacción de presentarle a su abogado defensor, aunque temo que no le va a servir de mucho. El juicio contra Peter Kürten, iniciado en abril de 1931, acabó con una sentencia firme por sus 13 asesinatos comprobados. Muerte por decapitación en la guillotina. Aquello generó en él un sentimiento de emoción. Llegó a confesarle a uno de los psiquiatras que escuchar el torrente de su propia sangre correr por su cuello, partido en dos, le hacía mucha ilusión. El 2 de julio de 1931, Peter Kürten fue guillotinado después de escribir cartas a varios familiares de sus víctimas en las que pedía perdón por sus crímenes. En la actualidad, la cabeza disecada del vampiro de Düsseldorf se expone en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. El último expediente de la noche es el de un estrangulador conocido como el estrangulador de Boston. Su nombre, Albert DeSalvo, un estadounidense nacido en 1931, hijo de un hombre extremadamente violento que agredía continuamente a su esposa. Albert y su hermana fueron vendidos como esclavos. Durante aquella estancia, en una granja, allí fueron forzados, sufrieron malos tratos y abusos. José Manuel, ¿cuándo se produce el primer asesinato? Viajamos al 14 de junio de 1962 y al número 77 de la calle Gainsborough. Hablamos de la zona de Red Bay, en Boston. Juris Slesser se había desplazado hasta allí a las 7 de la tarde para visitar a su madre, una anciana llamada Anna, pero tras llamar a la puerta del apartamento 3F, nadie contestó. Aún así, pensando que quizá su madre estaba escuchando música o estaba durmiendo, decidió esperar. Pero a las 19:45 comenzó a sentirse preocupada por si su madre estaba enferma o por si le había dado un ataque al corazón y terminó echando la puerta abajo a patadas. Lo primero que notó es que la casa estaba desordenada, muchos cajones estaban abiertos y la madre de Ana, la madre, estaba en la cocina, estaba muerta, tirada en el suelo, completamente desnuda y con las piernas extrañamente separadas. El cuello, además, estaba oprimido con el cinturón de una bata. Juris, aterrada, llamó inmediatamente a la policía. Allí se personaron el agente especial James Melam y el sargento John Driscoll, de la sección de homicidios. ¿Qué pudieron sacar en claro los agentes? Bueno, aunque Juris les dijo que su madre sufría depresión desde hacía un tiempo y que tal vez se había suicidado, la policía, basándose en las evidencias, no lo tuvo en cuenta. Como antes decía, el desorden, aquellos cajones abiertos, hacía pensar en un atraco. La autopsia reveló poco después que la anciana había sido estrangulada y que había recibido golpes en la cabeza. Pero parece que había detalles que no cuadraban con un robo. Sí, al principio la película que imaginaron los agentes
agentes era que el ladrón se había colado en la casa para robar, pero que al ver a la anciana sintió un deseo sexual irreprimible y que lo empujó a agredirla. Después la habría matado para que no lo identificara ante la policía. Pero lo raro era que la puerta no había sido forzada. Cabía la posibilidad de que hubiera sido abierta por la propia Anna, pero aquello era raro, era extraño que abriera una persona a la que no conociera y además vestida solamente con una bata. Además, el desorden de la casa parece que seguía un método, como si lo hubieran registrado con bastante tiempo y no de una manera rápida, lo normal tratándose de un extraño. De momento el asunto quedó ahí porque los interrogatorios a los vecinos no aportaron absolutamente nada. Dos semanas después, la policía de Boston se enfrentó a un caso idéntico. El 30 de junio de 1962, apareció el cadáver de una mujer de 68 años, Nina Nichols. Estaba en el interior de su casa. El modus operandi parecía ser el mismo que con Anna Schlesser. La mujer tenía la bata subida hasta la cintura, las piernas abiertas, señales de agresión sexual, y había sido estrangulada con una media de nylon. José Manuel, también la casa había sido registrada por el presunto ladrón, pero igualmente los detalles eran muy sospechosos. Claro, era sospechoso porque también parecía que se había realizado un registro meticuloso y con demasiado tiempo. Y entre otras cosas, quedaron allí completamente a la vista objetos de mucho valor, como por ejemplo una cámara fotográfica que estaba valorada en $300. Al igual que en la casa de Anna, tampoco la puerta había sido forzada. El asesino había entrado por decisión de la víctima, aunque a la señora no se le conocía compañía masculina alguna, desde la muerte de su marido muchos años atrás. El 2 de julio de 1962, preocupado por la aparición de dos ancianas muertas en tan poco tiempo, el comisario de policía Edmund McNamara convocó una reunión urgente con los jefes del departamento de homicidios. Lo sorprendente es que, estando en plena reunión, fueron informados del descubrimiento de un nuevo cadáver. Generalmente, en un homicidio de esta clase, en el que no hay robo, se trata de una enemistad. Venganza personal. Dos casos de venganza personal contra dos inofensivas ancianas en la misma vecindad y en una semana. Vamos, capitán, tengo la impresión de que un loco anda suelto. Los locos no registran los apartamentos. Pero nada fue robado, ¿verdad? Ah, deja que se invente su historia. Tal vez el loco estuvo buscando algo imaginario. Oh, ¿por ejemplo? ¿Qué sé yo? Una locomotora que él cree que le robaron cuando tenía 3 años. ¿Es que no ves la televisión? Teletipo de la policía de Lynn. Han encontrado una enfermera jubilada estrangulada. Nos enfrentamos con un maníaco perdido. Aquel era el cadáver de Helen Blake, de 65 años, que había sido enfermera pero que ya estaba retirada. Esta mujer vivía en el número 73 de la calle New Shoal, al norte de Boston, y también estaba medio desnuda, estrangulada con unas medias de nylon, y su apartamento había sido registrado con aparente tranquilidad. También había sufrido agresión sexual. En ese momento la preocupación de la policía fue tremenda. Ahora estaban seguros de que no eran asesinos aislados, sino que un solo asesino, con evidentes desajustes sexuales, estaba quitando la vida a mujeres ancianas. Los agentes se movilizaron con rapidez para intentar dar caza al asesino. Mientras tanto, la policía hizo público su consejo de que ninguna mujer abriera la puerta a extraños y que, a ser posible, no salieran de casa. Se asignó un número de teléfono exclusivo para cualquiera que quisiera dar pistas o hacer alguna denuncia sobre el caso. Ese número se difundió en todo el país a través de la televisión, de la radio y de la prensa. No dejen entrar en sus casas a ningún desconocido bajo ningún pretexto. Ha sido establecido el número de teléfono RI 21818 para casos de emergencia. Esta línea funciona las 24 horas del día. No vacilen ni teman ustedes lo más mínimo en informar sobre cualquier persona, por insignificantes que consideren sus sospechas respecto a ella. Gracias.
Ese número que se difundió en todo el país sirvió para dar con el asesino. No, lamentablemente no, y los sospechosos que fueron detenidos tuvieron que ser puestos en libertad por falta de pruebas. Así que mientras tanto el comisario McNamara pidió a la prensa que no revelara detalles importantes que pudieran poner en guardia al asesino. A partir de ahí se puso en marcha un operativo con 50 detectives escogidos que fueron preparados específicamente en un seminario sobre crímenes sexuales para que pudieran trabajar en el caso con más conocimientos. Les van a dar una lista de los delincuentes sexuales conocidos. Detengan a los tipejos que se suele ignorar. Mirones, viciosos de los retretes, exhibicionistas, sobones de metro, especialistas en frases sucias. Ya sé que no es fácil interrogar a los pervertidos y delincuentes sexuales conocidos, pero localícenlos y hablen con ellos. Procuren sonsacarles hábilmente. No nos interesan delitos de menor cuantía, sino sospechas de homicidio. Con que adelante con ello. Si no damos con ese hombre, temo que los hechos se repitan. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se produjo el siguiente crimen? Pasó un mes. El 21 de agosto encontraron muerta, en el número 7 de la calle Grove, a Ida Irga, una mujer de 75 años. El estudio forense determinó que había muerto por estrangulamiento 2 días antes, y en este caso encontraron una variante bastante macabra. Las piernas estaban abiertas y encajadas en el respaldo de una silla, como si estuviera imitando una visita al ginecólogo. Aquello era, sin duda, una especie de desafío por parte del asesino. El diario Boston Herald, para calmar a la opinión pública y para mitigar el miedo de las mujeres a convertirse en víctimas del estrangulador de Boston, escribió lo siguiente en un editorial titulado «La histeria no soluciona nada». Si podemos decir con justicia que la policía está buscando una aguja en un pajar, podemos afirmar con la misma validez que las posibilidades de que una persona determinada se convierta en una víctima del asesino son casi nulas. ¿Cuál fue el siguiente paso que dio el asesino? En realidad fue el mismo día de la muerte de Ida Irga, pero el cuerpo de Jane Sullivan, enfermera de 67 años, no fue descubierto hasta el 26 de agosto en el número 435 de Columbia Road. Como era de esperar, había sido estrangulada. Otro asesinato. Supongo que la policía estaría desesperada, ¿no? Bueno, lo estaba, porque veían que todos los intentos por atrapar al asesino quedaban en nada. Aún así duplicaron el número de agentes y las patrullas callejeras. Por su parte, el doctor Richard Ford, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, intentó reconstruir, junto a varios especialistas, un perfil del asesino. José Manuel, la posibilidad de que fuera una asesina, una mujer, supongo que quedaría descartada, ¿no? Sí, eso quedó descartado desde el principio porque quien había cometido los crímenes parecía tener bastante fuerza. En general, en este perfil, el asesino era un hombre de aspecto normal, de carácter tranquilo, un hombre mediocre. Pero lo extraño es que a partir de ahí, los siguientes crímenes dieron al traste con algunas de las hipótesis psicológicas que se plantearon. El 5 de diciembre de 1962 apareció el cuerpo de Sophie Clark, también desnudo, también estrangulada, también en una casa que había sido registrada. Pero Sophie no era una anciana solitaria, era una joven de 20 años que no vivía sola. A finales de aquel mes, el 31 de diciembre, ocurrió lo mismo con Patricia Bissett, una secretaria de 23 años. Y así siguieron apareciendo cadáveres, ¿verdad? Pues sí, no solamente cadáveres, también supervivientes. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1963, una chica de 23 años que trabajaba de camarera se llevó una desagradable sorpresa cuando abrió la puerta de su apartamento en Melrose Street. Ahí apareció un hombre que decía ser albañil y que iba a arreglar una fuga de una tubería. Hay que decir que la chica, debido a una enfermedad, acababa de tomarse un tranquilizante y por lo tanto no tuvo reparos en abrir la puerta. En ese momento el hombre se abalanzó sobre ella e intentó ahogarla rodeando su cuello con una cuerda. A pesar de ese estado en el que la camarera se encontraba, se defendió mordiendo a su agresor y los gritos de ambos llamaron la atención de unos obreros, por lo que el asesino huyó inmediatamente para no ser atrapado. ¿Y esta chica pudo dar algún detalle del agresor que sirviera para dar con él? No, porque entre la pastilla que se había tomado y el susto que pasó, apenas recordaba nada. Dio una descripción demasiado simple, pero al menos se había salvado. Recuerdo que no podía moverme. Yo intentaba moverme, pero era inútil. ¿Qué se lo impedía? No lo sé. Estaba como paralizada. ¿Paralizada completamente? ¿Todo el cuerpo? Creo que no.
Podía moverme de un lado a otro. E intentaba hacerlo. Peor suerte corrió Beverly Sammons, una estudiante que fue estrangulada el 6 de mayo de 1963 en Cambridge. En este caso no solo fue violada, sino también apuñalada en el cuello. Las autoridades estaban cada vez más sorprendidas con los cambios en el modus operandi del asesino. Ya no eran solo mujeres mayores, sino también chicas jóvenes. Ahora también apuñalaba. Se llegó a pensar incluso en la posibilidad de que existiera más de un asesino. Pero el seguimiento a más de 5.000 maníacos sexuales de Massachusetts no sirvió para nada, lo que provocó continuas protestas populares. Ahora, ninguna mujer estaba a salvo. Daba igual la edad. De hecho, se siguieron produciendo muertes. Esto es así, ¿verdad? Sí, como por ejemplo la de Evelyn Corbin, de 58 años, que apareció estrangulada el 8 de septiembre del 63. Y el 23 de noviembre también encontraron a otra mujer muerta. Pronto se produciría, por suerte, el último caso. La víctima fue una chica de 19 años llamada Mary Sullivan. Ella fue violada y estrangulada con unas medias, pero el asesino, a modo de provocación, le había anudado en torno a la cabeza una bufanda de colores, haciendo un lazo bajo la barbilla. Pero hay más. Entre los dedos de un pie había una tarjeta navideña en la que ponía «Feliz Navidad». Este nuevo asesinato caló más hondo en la sociedad, tanto por la edad de la víctima, que era la más joven de todas, como por los espantosos detalles del crimen. A pie de calle surgieron apodos que describían al asesino: el estrangulador loco, el fantasma estrangulador, el asesino del atardecer y, por supuesto, el estrangulador de Boston. Los servicios a domicilio y las ventas puerta a puerta disminuyeron de manera drástica. Nadie abría su casa a nadie. La ciudad se estaba paralizando por el temor a que cualquiera pudiera ser la próxima víctima. ¿Muy asustada por su parte? Un poco sí, lo confieso. ¿Qué hace por las noches? Tomo toda clase de precauciones. Yo ahora, a partir de las 9, estoy encerrada en casa. Yo creo que debemos protegernos todo lo que podamos y cerrar bien nuestras puertas. Todas. Yo procuro estar en casa temprano y echo el cerrojo y la cadena de la puerta. ¿Y qué sucede si alguien llama al timbre? No contesto. ¿Sabe que en las tiendas de cerrajería se están agotando las existencias? Hacemos lo que nos han aconsejado para nuestra seguridad. José Manuel, lo asombroso es que detienen al asesino sin saber que era el asesino. Pues sí, a principios de noviembre del 64, Albert de Salvo fue detenido, pero por abusar sexualmente de varias mujeres en Massachusetts y Connecticut. Nadie sospechaba que aquel hombre era el estrangulador de Boston. Pero todo cambió de manera radical cuando Albert le dijo a su compañero de celda: ¿qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco, si en realidad hubiera robado 13? Afortunadamente, podemos volver a la cordura. Y para eso nos asimos del brazo del juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Juez, ¿qué podría añadir a nivel judicial a los casos que estamos tratando esta noche? Pues sí, mira, hay un dato que me gustaría incidir, y es el hecho que en uno de ellos pues se le indicó a la prensa que no dieran muchos datos para no complicar la investigación, lo que se conoce como secreto del sumario. El sumario, para que todos nos entendamos, es el expediente judicial que contiene los datos y las informaciones relevantes durante la investigación de un delito. Cada delito pues da lugar a la formación de un sumario. Y por norma ese sumario es siempre secreto. A él solo pueden tener acceso pues las partes, esto es el fiscal, los abogados defensores, los abogados que ejerzan la acusación particular o la acusación popular. La prensa, los medios de comunicación, pues no tienen autorizado el acceso libre y directo al sumario, como pudiera entenderse. Son algunas de las partes los que en realidad suelen filtrar los datos. Cuando un juez establece el secreto del sumario, está tomando una medida verdaderamente excepcional, ya que impide incluso al abogado defensor del investigado y las acusaciones particulares y populares tener acceso a ese expediente por un periodo de 30 días, que puede ser prorrogado por periodos de 30 días si la investigación así lo requiere. Si el juez toma esa decisión para declarar el sumario, pues lo puede hacer de forma total o de forma parcial. Y la razón es para que se evite que los acusados o los sospechosos o personas
personas allegadas pues puedan manipular elementos valiosos y vitales para que la justicia pueda conocer la verdad. Si ya se ha tomado todas las decisiones, pues se levantará el secreto del sumario, pero de forma excepcional. Pero, ojo, el secreto todavía sigue siendo secreto, esto es, de la forma que indico anteriormente. Recordamos que el sumario, pues las personas, según los casos, los abogados, las partes, los funcionarios, pues no pueden filtrar absolutamente nada. Y bueno, pues puede llegar a condenas irrisorias de hasta multa de 15 euros y otras más graves, pues para inhabilitación de empleo de cargo público de 1 a 3 años. Y el hecho de que existan muy pocos casos de condena a periodistas es casi cero. Y la explicación es muy sencilla. Es muy difícil probar la identidad de una fuente y el hecho de que los informadores se acogen al secreto profesional que está reconocido en la Constitución y en las constituciones de todos los estados. Por lo cual, contraponer el derecho a una información veraz y de interés público, pues choca con el hecho de la investigación. Efectivamente, juez. Le agradezco su presencia. Gracias y buenas noches. Igualmente, don Adolfo, un abrazo. Albert de Salvo, quizá por un afán de protagonismo, terminó dando detalles que hicieron entender a las autoridades que estaban ante el estrangulador de Boston. Confesó sus crímenes sin ningún pudor. El 9 de enero de 1967 se inició el juicio contra él. Fue condenado a cadena perpetua y obligado a recibir atención psiquiátrica. La mañana del 25 de noviembre de 1973 fue encontrado muerto en su celda con 6 puñaladas en el corazón. Nunca se supo quién había sido su asesino. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.